Buenas noches, tengan todos los presentes. Bienvenidos a esta conferencia que estamos llevando, pues, o transmitiendo en el marco de la celebración de la Semana por la Vida. Gracias a todos por su presencia. También queremos agradecer, pues, a la Organización de Vida Humana Internacional por todo el apoyo prestado para hacer posible esta noche, este encuentro y muchas de las actividades que vamos a desarrollar durante esta semana. Queremos darle la bienvenida, pues, al director de Vida Humana Internacional, el señor Mario Rojas, a Nancy también, gracias por estar siempre allí presente, a José Zunino, quien está en los controles, pues, de toda esta transmisión. Bienvenido, pues, al conferencista de esta noche, que es el padre Manuel Jerónimo Sifontes. Actualmente es el asesor de Provida Monagas, acá en la diócesis de Maturín, en Monagas, Venezuela. También se desempeña como director de Cáritas Maturín. Él es bioeticista, conferencista nacional e internacional. Además es el colaborador inmediato de la Organización Vida Humana Internacional también acá en Venezuela. Queremos, pues, hoy compartir en medio de tantas adversidades con ustedes un tema bien fresco, bien de la mano con todos nosotros los defensores de la vida. El tema es la defensa de la vida, la nueva evangelización. Quisiéramos, pues, ya para aprovechar el tiempo y honrar el tiempo de cada uno, dejar al padre Manuel Jerónimo Sifontes para que dé inicio con la oración inicial y de una vez, pues, con el desarrollo de su tema. Bienvenido, padre, bienvenidos tengan todos. Hola Roxaida, buenas noches a tu esposo Joan, saludos a nuestra hermana querida Nancy Tosi, tiempo sin verla, qué bueno, nos alegra reencontrarnos por esta vía. Saludos al ingeniero Mario Rojas, también director de Vida Humana Internacional para América Latina y el Caribe. Saludo a todos los que están en la sala acompañándonos, que se han dado cita en esta noche para compartir estas reflexiones con ustedes en el marco de la Semana por la Vida. Pues es un gusto poder reencontrarnos. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos permita una noche de gracia, una noche con su presencia iluminadora, que nos permita contar con su presencia también para que nos ayude a discernir su voluntad en estos tiempos que vivimos, que podamos nosotros siempre ser agentes de paz, agentes de esperanza como Dios quiere entre nosotros. Nos ponemos en sus manos entonces, invocando la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que nos enseñaste a pedir todas las cosas, nos ponemos en tus manos para que nos permitas cada día conocer tu sabiduría, conocer y profundizar la revelación, la verdad que nos has comunicado a través del Santo Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder descubrir tu amor, tu perdón y tu misericordia en medio de cada acontecimiento de la vida diaria. Ayúdanos a poder amar como tú amas, a descubrir que en cada persona humana está tu rostro revelándose. Estás tú presente, amándonos, acariciándonos, hablándonos de tu belleza, de tu grandeza. Te suplicamos, Señor, que podamos estar cada vez más prestos para ser agentes, colaboradores tuyos, en todo lo que necesites de nosotros. Guía nuestros pasos, guía nuestro apostolado, nuestro servicio, nuestras vocaciones, nuestro ministerio, para que te glorifique, Señor, con nuestra entrega y con nuestra donación. Ayuda, Señor, a todos los agentes pro vida en el mundo entero, para que fieles a tu causa, fieles a la verdad, podamos promover la cultura de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, una vez más, pues vamos a profundizar, vamos a reflexionar juntos sobre este tema que me han encomendado en el día de hoy para esta Semana de la Vida número del año 2022, exactamente. El tema que me han propuesto reflexionar en el día de hoy trata sobre la nueva evangelización y la defensa de la vida humana. Entonces, yo quisiera dividir un poco esta reflexión en dos partes. En primer lugar, voy a hablar sobre el tema de la nueva evangelización y en segundo lugar, pues sobre también los desafíos que tenemos en este momento como pues providas dentro de la construcción de la cultura de la vida. En primer lugar, pues quisiera que refresquemos un poco en orden al término, ¿no? Este término de nueva evangelización que se ha hecho también muy común, se ha hecho muy corriente entre nosotros. Este es un término que nos acuñó el amado y querido Papa San Juan Pablo II
data exactamente del año 1972, cuando todavía no era elegido papa, estando en su querida y natal Polonia, convoca él como cardenal una especie de sínodo, como cardenal para reunir, para hacer una manifestación de la iglesia, inclusive en medio de un creciente comunismo, como ya sabemos, dominada Polonia por este comunismo. El Papa, en ese momento cardenal, pues hace esta convocatoria para hacer una profundización sobre el contenido de Vaticano II y buscar también medios para aplicarlos en su país. Resulta ser pues que esto se sintió y se vio como una especie de manifestación divina, de una gracia especial, porque el mismo Señor logró que fuera una manifestación multitudinaria de religiosas, de sacerdotes, de obispos, de laicos, donde parecía que no había vestigios de fe cristiana católica por ninguna parte. Pues para la sorpresa de muchos fue un evento multitudinario, un evento histórico. Allí fue la primera vez donde el Papa utiliza y acuña el término de nueva evangelización. Allí donde parecía pues que era una ciudad sin Dios, una población sin Dios, allí el Papa habla en primer momento de una nueva evangelización con sus respectivos retos. No expone totalmente el contenido, pero sí habla de este término que llamó la atención a muchas personas, inclusive muchos críticos, muchos a favor, muchos en contra, pero que pues entonces aquí se da inicio. Después hay otro momento histórico importante que es el encuentro de los obispos latinoamericanos en Puebla, cuando habla otra vez del tema y da otras pinceladas importantísimas. Habla de que esta nueva evangelización tiene que ser nueva en su ardor, nueva en su expresión y nueva en sus métodos. Ya va aclarando un poco también el panorama, va definiendo un poco pues en qué consiste esta nueva evangelización y entonces pues va definiendo que no se trata de hacer una especie de juicio ético ni de juicio pastoral a la evangelización anterior. Es decir, no se trata de una descalificación del proceso anterior, aunque siempre es necesario evaluar, siempre es bueno poder revisar el caminar histórico, el caminar pastoral. Sin embargo, pues no era esa la intención inicial. Lo hacía entender precisamente él como, pues en medio de unos contextos nuevos que nos tocaban, en medio de una experiencia de tiempos acelerados, de cambio de época, era necesario entonces pues volver a presentar los contenidos de la fe. Continuar este proceso, pero adaptando el contenido a los nuevos tiempos. El contenido seguirá siendo Jesucristo como centro, fundamento de la misión, de la evangelización, del anuncio querigmático, pero pues habría que buscar entonces nuevos métodos, una forma nueva, estilos nuevos, nuevas formas de hacer llegar el evangelio a aquellas personas que no tenían experiencia de la bondad de Dios, del amor de Dios, de su misericordia, y se hacía cada vez entonces más urgente el hecho de que los hombres pudieran escuchar una vez más la sencillez del evangelio, pero a la vez también su profundidad, la capacidad de transformar el corazón de los hombres. Entonces, pues en ese sentido, el término nos viene de allí. El término nace a partir de esta propuesta que hace el Santo Padre el Papa. Muchos críticos de él pues hablaban sobre el tema de que, bueno, ¿acaso vamos a cambiar el contenido? Si no hablamos de Jesucristo, ¿quién va a ser el centro de la misión, de la evangelización? Pues el Papa respondía, el Papa, la comunidad internacional, los obispos, o sea, todos intentaban dar respuesta a que no se trataba precisamente de hacer una especie de novismo con respecto al contenido, sino más bien pues con las formas distintas y mejoradas cada vez, haciendo uso de la ciencia, de la técnica, del desarrollo, del progreso que en la época podía brindar en ese momento. Entonces, esto en primer momento. Es importantísimo que entendamos nosotros también pues, que nueva evangelización no se puede entender también sin un proceso personal de conversión.
para nosotros como creyentes es importantísimo poder mirar también la evangelización como no solamente como una especie de proceso programático, no se trata de una sistematización de ideas, una sistematización de conceptos, porque no anunciamos nosotros una fórmula, una teoría, una hipótesis, anunciamos a una persona, a Jesucristo. Entonces, pues se trata precisamente de poder anunciar a su persona, anunciar a Jesucristo al mundo entero, poderlo presentar una vez más como el Redentor, como el Salvador del mundo, y sobre todo pues a las nuevas generaciones, a estas nuevas generaciones que se proponían formas nuevas de progreso, de desarrollo, buscando un poco de emancipación, buscando un poco sentido a la vida, sus sueños, sus aspiraciones, sus intereses. Entonces, pues resulta ser pues, que la iglesia tiene que también entonces ofrecerle, salir al paso para presentar el centro y el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo. La nueva evangelización entonces se presenta para nosotros como una especie de provocación. Es una provocación al hombre moderno, al hombre contemporáneo, para que redescubra en los contenidos de la fe cristiana la posibilidad para la plenitud de su propia existencia, para que redescubra en los contenidos de la fe también el sentido a la vida, que cada vez se perdía, que cada vez se hacía más difícil de poder alcanzar. Siempre, como ha pasado en todo momento, los hombres buscando algunas posibilidades, algunas ofertas, algunas expectativas que sean llenadas en algunos otros acontecimientos, escenarios de la vida. Pues esto fue sucediendo poco a poco y la iglesia entonces ha mantenido firmemente su propósito de hacer una nueva evangelización, pero centrada sobre todo en la persona de Jesucristo. Es importantísimo que podamos nosotros partir del principio también de que ya no nos encontramos dentro de una cristiandad. Hace muchísimo rato, pues hemos sido testigos nosotros también cómo los contenidos, como el vocabulario, como el diálogo, la comunicación, las relaciones, las instituciones, las estructuras, han ido poco a poco perdiendo el tema de la cristiandad. Nosotros tenemos que partir de este principio fundamental. Ya nuestras instituciones, ya nuestros encuentros, nuestro vocabulario, no está centrado realmente dentro de una sociedad que se reconoce cristiana católica. Al contrario, estamos en una sociedad que es pluricultural, que está secularizada, en una sociedad que está cada día más desafiando inclusive los contenidos de la fe cristiana. Entonces, pues nos toca a nosotros como creyentes hacer una especie de replanteamiento, no al contenido, insisto, sino a las formas de poder presentar a Jesucristo como la respuesta para los hombres de ayer, los de hoy y los de siempre. No ha sido fácil hasta el día de hoy, ha sido un reto, un desafío, porque pues en los hombres también de hoy, de este momento histórico, seguimos padeciendo de una especie de búsqueda incesante. Hay una constante búsqueda en el hombre que anda detrás pues, de algunas propuestas, de algunas alternativas, de algunas ideologías que le proponen y le prometen una especie de felicidad efímera, un poco fugaz, que le proponen un poco de realización, un poco de sentido. Sin embargo, se encuentran pues que no es eso realmente. Al final no era lo que buscaban, no era lo que se le prometía, y resulta ser que entonces pues siguen también con ese sinsentido, con una especie de decepción, de fracaso ante las propuestas y las alternativas que les ofrecen. Particularmente nosotros, desde nuestra iglesia, desde nuestra estructura eclesial, también tenemos una especie de padecimiento. Yo quisiera que fuéramos en este sentido bien objetivos, que no fuéramos subjetivos solamente, que no nos miráramos solo como parte de esta iglesia a la que amamos, a la que queremos, pero que sí seamos realistas en el sentido de asumir que tenemos una población, un altísimo número de nuestra feligresía, que llegando a nuestras estructuras eclesiales, a los movimientos, a las pastorales,
quisiera encontrar realmente lo que anda buscando. Quisiera encontrar una experiencia realmente viva, profunda, auténtica de Dios, del Dios bueno, del Dios misericordioso, del Dios del Evangelio. Pero no un Dios distinto, no un Dios acomodado a los intereses, no un Dios de la prosperidad, no una especie de sensación de Dios, sino realmente con el Jesucristo histórico, con el Dios del Evangelio, con el que nos presentó Jesucristo. Y sin embargo, pues nuestras estructuras, lamentablemente, en este momento no están ofreciendo este tipo de experiencia. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, vemos nosotros como un elemento de indicador. Como un indicador, pues hay un auge gigantesco de crecimiento de grupos que se hacen llamar espirituales. En el fondo son pseudo espirituales, falsas espiritualidades que pretenden llenar los vacíos del hombre, que pretenden proponerle una especie de progreso, de estabilidad, de equilibrio, de bienestar emocional. Entonces, por todas partes surgen y abundan y de tipo ancestral y de tipo oriental, de tipo más occidental, a veces inclusive vinculados con algunos elementos de la fe católica, otras veces distanciados de la fe católica. Entonces, van creciendo ya constantemente, y sin embargo, nuestros templos están cada vez más vacíos. Nuestras iglesias no están realmente pues, siendo una especie de lugar de acogida, un lugar de encuentro para los jóvenes, un lugar de encuentro para los adultos, un lugar de encuentro para estas generaciones nuevas que andan realmente buscando una experiencia con sentido, una experiencia profunda con el Dios de la vida. Solo que tal vez a muchos ni lo saben, tal vez no lo identifican con Dios, pero andan en esta búsqueda. Entonces, nosotros realmente tenemos que ser conscientes de que como iglesia estamos dentro de una situación compleja. Estamos dentro de un proceso que también la misma Provida, nosotros como Provida hemos reconocido como una especie de descristianización en el occidente. Por muchísimas causas. Entendemos pues que no es una cosa que tiene causa única, puede ser inclusive multicausal, multifactorial, hay muchísimos elementos. Allí podemos sumar, podemos contar el problema de los abusos en la iglesia, los escándalos en la iglesia, el secularismo, el relativismo, una cantidad de causas que pudieran estar detrás de todo este problema. Sin embargo, pues nos cuestiona, nos preguntamos nosotros exactamente por qué estas generaciones, por qué los jóvenes, por qué los adultos no están encontrando en la iglesia respuestas a sus necesidades, a sus inquietudes, a esos deseos profundos que llevan en su corazón. ¿Acaso no está el Señor con nosotros? ¿Acaso, pues, qué tipo de experiencia estamos ofreciendo a nosotros? En nuestras predicaciones, en nuestras catequesis, en nuestras enseñanzas, es decir, qué es lo que estamos presentando, qué tipo de evangelio estamos comunicando que no está siendo suficientemente atrayente, que no es suficientemente capaz de conquistar el corazón de nuestras generaciones. ¿Acaso qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué no entramos en diálogo con estas generaciones? ¿Por qué se nos hace tan complicado, tan difícil presentarle a Jesucristo como un atractivo para su momento, para su progreso, para su desarrollo, para su realización como persona, como ser humano? Pues en este sentido quisiera movernos esta reflexión. Partimos, insisto, de esta realidad, de este diagnóstico que también pues lo veo en mi parroquia, en mi diócesis, en mi país. Va creciendo muchísimos movimientos pseudo espirituales, muchísimos movimientos inclusive emocionales, cantidad de personas, de jóvenes que van buscando experiencias que tengan cada vez unas sensaciones más profundas, más extremas, pero nuestras iglesias lamentablemente pues no están siendo visitadas o no está aglomerando en este momento la cantidad de jóvenes, la cantidad de creyentes que pudiéramos tener. Y no lo digo por una especie de proselitismo, de competencia, lo digo también como un análisis sano, como una evaluación sana que hacemos de lo que está pasando en el mundo entero.
porque esta es la experiencia inclusive de muchas iglesias, no solo en nuestra región, sino también en Europa, en Francia, por ejemplo, hay muchas iglesias que las están vendiendo para poder pagar deudas de los escándalos, deudas de problemas que la misma diócesis tiene con su sacerdote, con sus obispos, con sus feligreses. Entonces, pues esto por supuesto que nos cuestiona, nos interpela. ¿Qué estamos nosotros anunciando? ¿Qué está sucediendo al interior de la misma iglesia? Entonces, no podemos mirar tampoco el proceso de evangelización como una especie de anuncio extra eclesia. Es decir, solo pues lo que corresponde hacer aquí es anunciarle a los de fuera, a los que no conocen el evangelio, a los que no conocen los contenidos de nuestra fe, pues ellos son destinatarios, ciertamente que sí, son parte del objetivo de la misión de la iglesia. A ellos fuimos enviados por el mismo Señor Jesucristo, para que todo el mundo sea discípulo suyo, como dice Mateo 28, 10, 19. Pero también al interior de la misma iglesia, intraeclesia, también nos hace falta a nosotros, pues, mirar, nos hace falta diagnosticar y revisar exactamente qué es lo que está sucediendo, porque muchísimas personas dentro de nuestra iglesia, dentro de la vida pastoral, de la vida comunitaria que nosotros vivimos, también tienen algunos vacíos, algunas lagunas que a veces parecieran como que fueran simples, sencillas, pero cuando analizamos en frío, pues no lo son. No son tan simples, son inclusive complejas y que ponen en entredicho inclusive su propia salvación y la de sus hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, contenidos tan esenciales, por ejemplo, como lo que tiene que ver con la cultura de la vida. Los contenidos que nosotros como Provida proponemos constantemente que tenemos que incluir dentro de los contenidos de nuestra fe, no como unos contenidos ajenos, no como unos contenidos nuevos, sino dentro del mismo evangelio, dentro del mismo reino de Dios que predicamos y que intentamos establecer, construir. Dentro de esa misma categoría, allí está contenido el evangelio de la vida. Es que es una cosa inconcebible. O sea, no se puede entender cómo podemos predicar del reino de Dios y no predicamos, por ejemplo, del evangelio de la vida. Y no predicamos, por ejemplo, el valor de cada persona humana, la dignidad de la persona humana. Si se supone que eso es el contenido sustancial de la misión, de la evangelización. Pero no podemos nosotros pretender servir al hombre, concientizar los procesos de crecimiento, de desarrollo de los hombres de hoy, si no hacemos también, por supuesto, una comprensión previa de qué es el hombre, quién es el hombre, quién es la persona humana, por qué yo tengo que tomar pues, en serio cada proceso, cada situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esa persona humana. ¿Por qué me intereso por ellos? Es decir, ¿por qué tengo yo que implicarme? Entonces, pues en ese sentido, es importantísimo que nosotros podamos chequear profundamente qué contenido, qué tipo de anuncios querigmáticos estamos haciendo nosotros en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras enseñanzas, en nuestras pastorales, en los movimientos que no está generando realmente un atractivo, no está realmente comprometiendo el corazón de estos jóvenes que andan con una especie de nostalgia de Dios. Por cierto, nostalgia de la que todos también somos testigos. Nostalgia que este hombre de hoy anda buscando satisfacer, anda y se palpa, se percibe dentro de la sociedad en la que nos encontramos, una especie de vacío existencial, de vacíos emocionales, de vacíos inclusive de sus relaciones humanas, pero que en definitiva pues, no logra llenar, no lo sacia fácilmente con cualquier cosa. Necesita realmente algo que le dé sentido, que le dé profundidad, que le dé validez a esa experiencia que anda buscando. Hay cada vez más jóvenes distanciados, alejados. Hay los jóvenes buscando experiencias que le den propósito y sentido nuevo, aunque no lo sepan, aunque no se lo hayan dicho, pero precisamente pues nosotros tenemos esa respuesta. Nosotros como iglesia
que desde un principio hemos asumido este mandato misionero, hemos asumido esto como un reto, como un desafío, ser la iglesia de Jesucristo. Jesucristo nos ha constituido como su iglesia precisamente para eso. Él ha querido una iglesia, esta iglesia precisamente para que podamos ser nosotros continuadores de su obra, testigos suyos en el mundo. Entonces, pues nosotros no nos estamos abrogando un derecho de manera inapropiada. Nosotros no estamos asumiendo ningún deber ni ninguna responsabilidad que nos hayamos nosotros inventado. Ha sido precisamente por un mandato imperativo, un imperativo categórico del mismo Jesucristo que nos ha pedido: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, hagan que todos sean discípulos míos, bauticen. Entonces, para nosotros eso está claro. El problema es realmente, ¿acaso no está el Señor entre nosotros? ¿Acaso es un problema de testimonio que nos está faltando? ¿Acaso la coherencia de nuestra fe, acaso la forma en que vivimos nuestra fe cristiana no está generando realmente un atractivo en las personas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando al interior de nuestras comunidades? Pues este proceso tiene que a nosotros ayudarnos a interpelar, a cuestionarnos para poder llegar realmente a la profundidad de una respuesta que satisfaga, que sea realmente nacida de la reflexión, nacida del soplo del Espíritu. Tenemos que inclusive decirle al mismo Espíritu que nos ayude a discernir realmente cuál es la respuesta que tenemos que dar, cuál es la actitud, cuál es la forma, cómo podemos nosotros llegar al corazón de estas generaciones, de estos tiempos, de estos jóvenes en los que nos encontramos hoy. Nos encontramos también dentro de una especie de retorno. Tenemos que hacer que retorne realmente Dios como el centro de nuestra predicación. O sea, muchísimas veces nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, nuestra catequesis se diluyen muchísimo en elementos que son válidos, son buenos, son importantes, son necesarios, que tienen que ver, qué sé yo, con filosofía, con metafísica, con antropología, conocimientos válidos, auxilio de la misma ciencia para nuestra fe, pero que en el fondo pues, no es realmente el contenido fundamental de nuestra fe cristiana. Para nosotros no es suficiente que podamos crear en el entorno nuestro una especie de promoción de valores humanos, una especie de sociedad que por lo menos insinúe una presencia de la fe. Para nosotros no es suficiente que podamos nosotros ya dedicarnos a hacer una promoción de derechos humanos, de valores humanos, donde, bueno, lo que importa es que haya justicia, que haya paz, que haya libertad, que tengamos satisfacción de las necesidades básicas. Eso es parte, por supuesto, del progreso, del desarrollo que todos quisiéramos vivir. Sin embargo, es un peligro dedicarnos, enfocarnos de manera única y absoluta a esta promoción, porque sería pues como decir, pues aquí lo que importa es que podamos hacer nosotros una transformación social, con una especie de cambios éticos, cambios morales en los hombres, pues ya está listo, ya el reino de Dios está entre nosotros. Y eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Precisamente porque deja a un lado y corriendo el riesgo de poner a un lado la persona central del mensaje. El contenido central de nuestro mensaje, que es una persona llamado Jesús de Nazaret. Por eso decía previamente, pues no anunciamos una doctrina, no anunciamos unos conceptos, no anunciamos un programa en el que cada uno puede deliberadamente aportar, sumar, quitar. No se trata de esto, se trata precisamente de ser fiel, de poder nosotros mantenernos fiel a la persona que ha comenzado todo este proceso de la inauguración del reino de Dios, que inclusive Él mismo es el reino de Dios entre nosotros. Por eso, entonces, pues esto nos reta, nos desafía a revisar realmente en medio de este proceso que estamos viviendo como sociedad, estos avances, estas experiencias que cada vez se hacen más evidentes de vulnerabilidad ante la vida humana. Estas amenazas cada vez más rotundas y más descaradas
contra la vida humana, tienen que ser para nosotros un desafío y un reto que nos ayude a replantear nuestra forma de nosotros estar anunciando a Jesucristo. Tenemos que revisar realmente la verdad que estamos anunciando. Los contenidos de nuestra fe cristiana están disimulando la verdad que estamos anunciando al mundo. Están dándola por sobreentendida. La estamos suponiendo en este momento en medio de nuestro contexto. Pues si eso estamos haciendo, por supuesto que entonces esto tiene mucho que ver también con el tema de la descristianización. Tiene muchísimo que ver también con la forma como va poco a poco el secularismo, entre otros males, pues asumiendo también cada vez más campo entre nosotros. Cómo va cada vez permeando cada una de las estructuras, de los espacios, inclusive a la misma iglesia. Recuerdo pues este secularismo para nosotros ha sido también un reto, un desafío, porque cada vez se va extendiendo, se va expandiendo y va haciendo estragos a su paso. Hoy en día somos testigos nosotros de la cantidad innumerable de amenazas que el secularismo, queriendo descartar a Dios, con su lucha y su propósito de hacerse una especie de autonomía absoluta, una especie de libertad sin condiciones, sin reglas, sin normas, donde Dios no cabe por ninguna parte, donde yo ya pues estoy en una edad adulta, ya no necesito guía, no necesito pastores, no me hace falta jerarquía, no me hace falta estructuras, porque ya he llegado entonces a un nivel de adultez en la que ya yo, desde mi propia libertad, puedo decidir realmente qué es lo que debo y qué es lo que quiero. Claro, quitando a Dios del centro, desplazando a Dios como centro, el mismo hombre inclusive pierde su centro. Y se encuentra el hombre también entonces dentro de una sociedad donde no consigue lugar, donde no se halla, donde inclusive ya no es el centro, ya no estamos en una sociedad antropocéntrica, sino más bien dentro de una sociedad en la que el hombre es un elemento más de la creación. O sea, inclusive comparado con la misma dignidad de los animales, comparado con la dignidad de las piedras preciosas, comparado con cualquier otra cosa. Pero su lugar en el cosmos, en la creación, su lugar en el mundo ha ido poco a poco desapareciéndolo, para darle lugar, por supuesto, a las otras cosas que le están prometiendo supuesta felicidad, supuesta dicha, supuesta libertad, supuesta autonomía. Cada vez vemos con preocupación cómo se va acrecentando cada vez el número de amenazas a la vida humana. Cada vez somos testigos por la misma prensa que se encarga también de divulgar estas ideas que cada vez se hacen inclusive más apetitosas para muchas personas, que lamentablemente en el momento en el que se generaron estas ideas y que lamentablemente fueron generadas también por pastores protestantes, por personas que supuestamente con buena intención pretendían hacer una especie de lucha también contra las mismas autoridades, buscando una especie de expresión natural de la fe, buscando una especie también de sociedad sin Dios, pero pues sin Dios no porque lo quita, no porque lo aniquila, sino porque pues ya Dios nos educó, nos formó para que nos hiciéramos entonces adultos, pudiéramos progresar solo. Pues estas ideas encontraron en su momento histórico una especie de terreno fértil, todo acomodado, dispuesto para que pudiera realmente dar los frutos que posteriormente fue dando. Claro, tal vez las ideas iniciales de los ideólogos pues era solamente estructural en una especie de secularidad, pero ha terminado todo esto en un secularismo cada vez más desmedido, donde pierde todo sentido de responsabilidad por el otro, donde no importa siquiera pues la valoración ética que yo hago de mis actos, de mis intenciones, de lo que hago. Inclusive la misma religión queda poco a poco postergada, privatizada, para que sirva como una especie de juez neutro, como una especie de experiencia privada, donde lo único que puede hacer como religión es emitir un juicio
sobre la eticidad o no de algún acto, pero que en definitiva, pues eso no afecta tampoco nada a mi libertad, porque yo como hombre libre, como hombre autónomo, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, pues estas amenazas en las que hoy nos encontramos, viendo cada vez cómo se van inclusive estilizando, cómo se van solapando con supuestas ideas y con supuestos procesos de igualdad, de desarrollo, de derecho, de crecimiento, pues se van proponiendo cada vez, y no solo proponiendo, inclusive se van buscando que los mismos estados autoricen de manera legal estas amenazas a la vida humana. Nosotros como Provida pues, vemos cada vez más con mayor dolor y con tristeza cómo muchísimos gobiernos van cediendo espacio, van haciendo una especie de secuestro del Estado para dejar que las agendas internacionales se vayan imponiendo poco a poco y vayan haciendo a un lado inclusive los principios fundamentales de sus constituciones. Inclusive países que en principio, que en momento, que históricamente fueron cristianos, que gozaron de una cristiandad, de una concepción y una caracterización como cristianos por muchísimo tiempo. Fíjense, por ejemplo, tenemos el caso de México, Colombia, estos países centroamericanos, estos países que constantemente y por muchísimo tiempo dieron testimonio de una fe firme, de una fe consolidada, de una devoción cada vez más arraigada. Sin embargo, pues han llegado estas propuestas internacionales, estas agendas internacionales, han seducido a los gobernantes, han rendido a los estados, han secuestrado a los estados para que de manera entonces unilateral pudieran entonces negociar sus principios, sus valores cristianos y poder entonces introducir esta cantidad de ideologías que lo que hacen es una especie pues de servilismo para la cultura de la muerte. Estamos siendo invadidos, no quisiera hacer aquí una lista porque sería larga, sería interminable, de la cantidad de amenazas, la cantidad de formas como en este momento estamos siendo nosotros invadidos culturalmente. Cómo poco a poco nuestras sociedades van descristianizándose y van perdiendo el fundamento que les hizo inclusive considerarse y ser por muchísimo tiempo sociedades pacíficas, democráticas, sociedades inclusive tendiendo siempre hacia el progreso, hacia el desarrollo. Así como ahora hay una especie de alergia al cristianismo. Hoy en día muchísima gente inclusive tiene fobia o tiene alergia a considerarse cristiano en los espacios públicos, porque pues quien se considera cristiano, quien se presenta como católico en la sociedad actual, pareciera como que fuera una especie de retrasado, un retrógrada, pues como que no cabe en esta sociedad, porque esta sociedad es una sociedad ya adulta que está avanzando poco a poco y que no quiere volver otra vez al oscurantismo, como le llaman muchas veces. Entonces, nos toca a nosotros como Provida, nos tocan a nosotros como creyentes, como cristianos, hacer una especie de replanteamiento a nuestras experiencias de fe, hacer una revisión interna, constante y permanente sobre qué contenido estamos anunciando, estamos testimoniando nosotros. Son muchísimas las cosas. Yo no quiero hacer aquí una especie de receta, no traigo recetas para nadie. Lo que sí creo pues es que para que realmente haya una nueva evangelización, para que nuestras estructuras realmente puedan servir como lugar y como espacios para que los hombres y mujeres de hoy encuentren una experiencia viva y personal con Jesucristo, que transforme su vida, que oriente su vida, que les haga salir de las tinieblas, de las oscuridades, de esa nostalgia, de ese eclipse de Dios que tienen en su corazón, tendremos nosotros también que hacer, como nos ha dicho Aparecida, una especie de conversión personal, conversión pastoral. O sea, no solo se trata de un cambio estructural, no solo se trata de hacer unos cambios en los programas, no es una especie de cambio de fachada solamente, es ir al centro, al fundamento, a la esencia del contenido de nuestra fe. Es presentar realmente a Jesucristo con toda su verdad, con todas las consecuencias de su mensaje,
con todo lo que implica el reino de Dios. Cuando Jesucristo se presenta, por ejemplo, a la samaritana, se presenta con mucha claridad, se presenta también con mucha sencillez, no se esconde su identidad, se presenta ante ella tal cual como es y no le esconde la verdad que él sabe de ella. Al contrario, se la reconoce, se la replantea inclusive para que pueda adorar a Dios realmente en espíritu y en verdad. Entonces, no aborda a la persona desde la mentira, desde una especie de manipulación, de una especie de seducción, sino que lo que hace es más bien desde la frescura del evangelio, desde el mensaje sencillo y fresco que presenta Jesús, hablar con los hombres, dialogar con ellos, tocarles el corazón con el mensaje que les ha traído del Padre bueno, del Padre misericordioso, del Padre que es justo, que perdona, que ama, porque también exige fidelidad, que también exige que podamos nosotros vivir como hijos coherentes con lo que profesamos, con lo que decimos creer. Entonces, pues, mantener nuestra lucha pro vida, mantenernos nosotros en este apostolado, en este servicio que estamos haciendo a la iglesia, pasa precisamente por todos estos procesos de conversión personal, conversión eclesial, de revisión de nuestros contenidos, del anuncio carismático que estamos haciendo, de las enseñanzas que estamos ofreciendo nosotros como creyentes, como cristianos, de ofrecer en nuestros templos, en nuestras iglesias, realmente espacios para que las personas vivan encuentros personales con Jesucristo. Que nuestras eucaristías, que nuestros grupos sean realmente espacios donde las personas vivan experiencias profundas, que se encuentren con el Dios del Evangelio, no con una pseudo religión, no con una experiencia que me deja sensaciones de paz, sensaciones de tranquilidad, sensaciones de bienestar, pero que en definitiva pues no me siento pleno, no me siento salvado, sigo como el mismo condenado, mi corazón no rebosa realmente de gozo y de alegría porque me encontré con el Dios de la vida. Eso es definitivamente pues parte de nuestros retos, el punto de vista eclesial, personal, espiritual. En orden a los temas filosóficos, en orden a los temas antropológicos, por supuesto que esa es otra batalla, esa es otra lucha que también tenemos que dar, pero cada una desde su espacio. Entendemos precisamente que no va a ser fácil la lucha, por ejemplo, con el secularismo, porque está decidido al conquistar esa libertad, inclusive perdiendo la suya, inclusive convirtiendo su mismo secularismo como una especie de religión nueva. A ellos le están sacrificando la vida, la familia, la libertad, la responsabilidad, lo están sacrificando todo. Entonces, tendremos también nosotros como Provida que formarnos, prepararnos para dar también allí una batalla y tal vez pues de las ideas, desde las ideas, como dice Pedro, pues tendremos que aprender a dar razones de nuestra fe en esos espacios, en esos entornos. No es fácil, sin embargo, pues tenemos un reto, cada uno desde su vocación particular, desde su vocación propia, cada uno desde la vocación que le toca en la iglesia que está ejerciendo en este momento, pero tenemos que prepararnos, formarnos cada vez más, capacitarnos, fortalecer nuestro nivel de espiritualidad, nuestro testimonio, evitar cada vez más los escándalos que se están generando en la iglesia entera, hacer nuestro mejor esfuerzo por dar testimonio donde nos encontremos, no solo dentro de la iglesia, sino inclusive fuera de ella, que podamos nosotros ser testigos creíbles, que podamos nosotros, pues sin abrir nuestros labios, sin hablar, poder también testimoniar a Jesucristo con nuestro comportamiento diario, donde nos encontremos. Esto hará también, por supuesto, que el evangelio que profesamos sea atractivo una vez más. Claro, tenemos nosotros que hacer una especie de marketing para el evangelio. El evangelio de por sí solo, tiene esta capacidad de atraer. El problema está en quienes representamos a la iglesia en este momento. En nosotros que decimos ser discípulos de Jesús. Nosotros que nos profesamos como cristianos, como creyentes, pues es allí donde está realmente pues, la incoherencia.
la falta de testimonio, la falta de credibilidad. Entonces, pues quisiera dejarles en este momento esta reflexión, que pues también en mis momentos de cuarentena, en mis momentos de soledad, me pongo a pensar cosas y a pensar y a discernir, pues, ¿por qué está pasando todo esto que sucede? ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes? ¿Por dónde realmente va la reflexión y van las respuestas, las soluciones que nosotros tenemos que dar en este momento? Estamos ya metidos dentro de este proceso de nueva evangelización y nos toca a nosotros entonces testimoniar de palabra, de obra, con nuestro compromiso diario, anunciando realmente el evangelio que se nos ha entregado. Es decir, no una especie de evangelio rebajado, tapa amarilla, que sea pues más atractivo, que sea más complaciente, que sea más relajado, para que los hombres de hoy, las personas que andan buscando experiencias pues de otro tipo, en esta selva de propuestas que hay en el mundo, pero nosotros no tenemos por qué rebajar el evangelio para poder conquistar el corazón de los hombres. O sea, nosotros tenemos que presentar el evangelio tal cual como es, con todas sus exigencias y sus consecuencias, para no engañar a nadie. Jesucristo fue claro con nosotros. Fue muy claro cuando nos insistió, pues tendremos persecuciones, seremos llevados a los tribunales, tendremos dificultades, habrá divisiones, padres contra hijos, hijos contra padres. Es decir, de todo esto ya somos testigos nosotros. Entonces, pues no podemos nosotros escandalizarnos, nos toca en este momento histórico, somos la generación que le toca responder a este nuevo contexto. Necesitamos una evangelización nueva porque hay actores nuevos, porque hay tiempos nuevos, porque hay situaciones nuevas, complejidades nuevas. Entonces tenemos nosotros que ser la respuesta a esta generación, a este tiempo histórico, que desde nuestra fe, desde nuestro testimonio, sepamos nosotros entonces dar testimonio también de nuestra fe cristiana. Entonces, bueno, hasta aquí esta reflexión del día de hoy. Quería compartir con ustedes pues estos dos elementos de lo que significa pues la nueva evangelización con su desarrollo, con su proceso, y también pues para nosotros como providas, esto que nos exige, que nos replantea a nosotros como creyentes y como testigos de esperanza en este mundo de hoy. Si alguno quisiera compartir algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta que tengan, ya llevamos 1 hora exactamente, creo, o 52 minutos en reflexión. Creo que por allí no han colocado nada de ninguna pregunta, padre. Bueno, primero que nada, darles las gracias por compartir sus conocimientos y este tema tan valioso para nosotros, sobre todo en esta época, porque estamos viviendo tantas tribulaciones y la importancia pues, de nosotros con nuestro testimonio, con nuestra coherencia, ser testigos fieles pues, de lo que Cristo quiere para nosotros o espera de nosotros acá en la tierra. De verdad que agradezco a todas las personas que están presentes, que aún están por allí conectados, y quiero aprovechar el momento también para invitarlos al día de mañana. Recibirán por las redes el flyer de la invitación de la conferencia que nos dará nuestro querido, el señor Mario Rojas, quien es el director de Vida Humana Internacional para América Latina, España y el Caribe, el día de mañana, y será a las 8 de la noche, hora Venezuela. Va a ser más temprano. Creo que no hay preguntas todavía. Quisiera pues seguir agradeciendo pues a Nancy, a José Zunino también por todo el apoyo prestado hasta los momentos. Gracias a todas las personas de Vida Humana Internacional por hacer posible estos espacios y estas conferencias. A Provida Monagas, a usted, padre Jerónimo, por siempre estar dispuesto a compartirnos su sabiduría y sus conocimientos. A ver qué dice Charbel por acá. Por allí está saludando Charbel.
Charbel saludando desde Punta de Mata. Muchísimas gracias, Charbel, por su conexión, por estar despierto todavía a esta hora para conectarse y escuchar estas reflexiones. Saludos. Edgar Pérez y familia también se está conectando desde el Perú, nos están siguiendo en este momento. Pues ciertamente, como dicen ellos, un tema importante y necesario para reflexionar nosotros y que podamos realmente ser los testigos que Cristo está esperando. Es un reto, Edgar, realmente pues ser cristianos en este tiempo histórico es un desafío, es un reto de todos los días, en todos los espacios. Sin embargo, pues tenemos la seguridad que Jesucristo está con nosotros, que nos acompaña, que nos sostiene, que estamos realmente pues haciendo su voluntad, lo que realmente Él quiere. Señor Mario también nos escribe por aquí, es tiempo de ser realmente los testigos que Dios espera. Ciertamente, pues tal vez no podemos estar todos en todas partes. Sin embargo, si nos esforzamos, si nos dedicamos a la vocación que Dios nos ha dado, a asumir el reto, el desafío de ser testigos allí, realmente ya eso es un tremendo aporte, una tremenda forma de poder contribuir a la construcción del reino de Dios, a la forma también de poder poco a poco iluminar las mentes, los corazones de estos hombres de hoy. No nos va a ser fácil, de seguro ya le está haciendo bien cuesta arriba. Cada día pues hay más formas, más técnicas, formas cada vez más elaboradas de atentar contra la vida humana, y eso pues nos desafía, nos reta realmente. También nos dije por aquí, María Jan dice allí, María Jan, pues tenemos que dejar reinar a Jesucristo en nuestro corazón. Así es, María. El Jesucristo, como he insistido, es Jesucristo histórico. Tenemos muchísimas versiones de Jesucristo, muchísimas versiones falseadas, inclusive dentro de la misma iglesia. Tenemos evangelios dentro de la misma iglesia que no se corresponden con el evangelio de Jesucristo. Evangelios que van reduciendo poco a poco la fe a una experiencia de sensaciones, la fe a un bienestar emocional, la fe a una tranquilidad momentánea, pero que no salva realmente. No tiene contenido de salvación. ¿Por qué? Porque no está anunciando la persona de Jesucristo, sino a ideologías, sino a propuestas pues que lo que buscan es una especie de liberación, pero sin Jesucristo. May, para todos. Buenas noches, padre, la familia Fersaca, les saludan. También desde aquí les saludamos. Nos da gusto que se hayan podido conectar también. Los jóvenes, los adultos, los padres tienen un reto gigantesco, realmente a nivel de la familia, el reto que tenemos para evangelizar a nuestros hijos. No podemos dar nosotros por supuesto que nuestros hijos ya saben el evangelio, ya conocen a Dios. No podemos dar nada por supuesto en este momento. Tenemos que reevangelizar. Tenemos que comenzar como de nuevo, para poder realmente sembrar bases firmes. La misma cultura de la muerte inclusive está detrás de los niños porque precisamente sabe que esa es la forma. Da valor ver cómo esos países entregados a defender la vida de la Iglesia Católica. Así es, Charbel. Da testimonio, inspira. Y ojalá pudiéramos ver cada vez más testigos, más personas
involucradas en este movimiento, en esta lucha por la vida, por la dignidad humana. Creo que en estos tiempos difíciles es cuando pues, se fortalece también el valor. El doctor Juan, paz y salud para Jerónimo, definitivamente siendo cristocéntricos. Así es. Lo dijo San Juan Pablo II en su encíclica Redentoris Missio. Oremos por un nuevo Pentecostés para salir a hacer nueva evangelización sin miedo y con fuerza. Francia. Gracias, Francia. Saludos para ti también. Realmente pues necesitamos un nuevo Pentecostés, que el Espíritu Santo le eche un sacudón a la iglesia entera, pero que seamos fieles al Espíritu, porque realmente pues es muy fácil también confundir cualquier tipo de soplo, cualquier tipo de viento con lo que el Espíritu quiere. Entonces ese discernimiento tenemos que hacerlo. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en estas últimas décadas? ¿Cuántas corrientes ideológicas? Pues muchísimo. No sé, Diomer, saludo Diomer también. No sé si es una pregunta, un comentario. Pues Jacqueline dice, buenas noches para Jerónimo, Jacqueline Latuf desde La Viña, hay que seguir evangelizando, debemos seguir evangelizando. Así es, y como decía, pues se nos van presentando cada vez más propuestas deslumbrantes, propuestas que son seductoras, propuestas que son cada vez más atractivas, y vamos inclusive muchísimas veces negociando el evangelio. Vamos traicionando el evangelio por irnos detrás de esas ideologías que nos prometen libertad, que nos prometen bienestar, que nos prometen tranquilidad, que nos prometen poco de lo que supuestamente ya no voy a conseguir en Dios, en Jesucristo. Incluso tenemos nosotros una lucha también por poder superar poco a poco la disyuntiva entre pues Dios sí y iglesia no. Pues la iglesia de Jesucristo tiene que recuperar también pues su capacidad de ser testigo. Dios me contesta aquí, es de la homilía del Papa Benedicto en su elección como Papa, ciertamente. Pues Benedicto XVI también hizo un tremendo aporte ayudándonos a volver a los principios, a los fundamentos de nuestra fe. El Papa pues, de la razón, de la fe, que nos ayudó a sentar bases, a fortalecer pues, nuestros fundamentos como cristianos, como creyentes. Aniceto nos saluda también, padre, felicitaciones por seguir guiándonos a una nueva evangelización a través de testimonios verdaderos. Ciertamente, pues hay muchas personas que en este momento tal vez no dicen mucho, no tienen mucho que decir, pero realmente con su testimonio y con su ejemplo son unas catequesis elocuentes, son dicientes. Su testimonio pues, es creíble y nos entusiasma, nos inspira muchísimo el saber que hay gente que está comprometida, que está tomando en serio su bautismo, su fe, su compromiso con Jesús, su fidelidad, e inclusive está arriesgando trabajo, tiempo, juventud, familia, muchísimas cosas, porque ha colocado como valor absoluto a Jesucristo y su reino. Eso definitivamente pues no está en venta, no se negocia y no se negocia de ninguna manera. Tenemos nosotros pues ese reto también de ser testigos, de pasar esta generación siendo testigos de lo que hemos creído. Roxaida, ¿algún comentario? Don Mario, Nancy, que también están por allí. Señor Mario, si quisiera comentarnos algo al respecto. Desde Ecuador quisiera mandarles un abrazo inmenso a Padre Manuel Jerónimo, a Roxaida y a Johan, al Padre Bencomo, que lo veo por aquí también. Qué alegría haber podido compartir hoy, y a cada uno de sus hermanos tan queridos y a los que se les extraña tantísimo, a los que quisiéramos volver a ver muy pronto, y que ojalá el Señor nos bendiga y nos permita hacerlo. Voy a abrir el
El audio para el señor Mario. Para el señor Mario, sí. ¿Lo puede abrir ya, Mario? Ok, muchas gracias. Gracias, Padre Manuel Jerónimo. Me ha recordado un poco durante mi época de cuando estaba vinculado, bueno, y de alguna manera sigo vinculado al apostolado de la nueva evangelización, el ANE, que nace en Bolivia y que el día de hoy tiene presencia en varios países y pues siempre se decía, ¿no? La nueva evangelización, pero ¿cuál es esta nueva evangelización? Pues es la misma evangelización de Jesús, no cambia absolutamente nada excepto la forma, utilizando nuevos métodos para poder llegar a más gente y bueno, y también tomando en cuenta que tenemos que ser definitivamente cristocéntricos y utilizar el arma del Santo Rosario para poder sentirnos tremendamente protegidos y motivados a ir y anunciar de que toda vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, por más de que las personas hagan creer de otra manera. Lo que usted ha dicho, Padre, pues refuerza esa creencia. Lo felicito, Padre Manuel Jerónimo, y manténgase firme, porque el día de hoy estamos viendo pues algunos miembros del clero que de repente se están volviendo más, no sé si llamarlos liberales o más políticamente correctos y de repente ya no están hablando del Evangelio de Jesús, parecería. Muchas felicidades, Padre Manuel Jerónimo. Continúe firme. Mario. Felicidades a Roxaida, a Johan y a todo el equipo que está organizando esto. Gracias también, Nancy, por facilitar este canal que es sumamente importante. Bueno, y ojalá que más gente se vaya uniendo conforme la semana va pasando. De todas maneras, este video estará pues grabado, por lo menos en Zoom, y seguramente Nancy lo va a ofrecer para que otras personas que no han podido ver ahora puedan hacerlo después. Gracias y que Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, don Mario. Mañana estará Muchísimas gracias. en las redes, estará en YouTube y estará en la página de Provida Monagas y también en la mía propia, de manera que pueden compartirla. En la mañana estaremos preocupados de que eso ocurra, al igual que mañana en la noche con el ingeniero Mario Rojas. Así que pueden contar con esta información para bajarla y para hacer uso de ella dentro de sus parroquias, inclusive en la familia. Qué tan importante es que nuestros hijos escuchen todo esto. Y que Dios lo bendiga inmensamente, querido Padre Manuel Jerónimo. Dios Amén, le pague por amén. su esfuerzo y por su entrega y un abrazo para cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias a ti también por tu ejemplo, por tu inspiración. Bien, Padre, que ya por allí no hay más preguntas ni comentarios. Quisiéramos agradecer a todos los que estuvieron y permanecieron hasta este momento. Esto se hizo con mucho cariño para todos ustedes y bueno, de estos personajes tan maravillosos que están acá, como es Nancy, el señor Mario, José Zunino y el Padre Manuel Jerónimo Sifontes. Sigamos pues unidos celebrando la Semana por la Vida y quisiera pues que el Padre nos dé su bendición final. Bueno, iluminados por esta presencia de Dios que nos recuerda lo importante que es esta misión que puso en las manos nuestras, en estas pobres manos temblorosas, que es la construcción del reino. No es cualquier cosa. Pues no se trata de construir cualquier proyecto personal. Se trata precisamente de ofrecer a los hombres salvación verdadera, la que Jesucristo nos ha traído. Vamos a pedir al Señor pues que nos dé la gracia de ser perseverantes, que nos dé la gracia de ser consecuentes, fieles a la vocación recibida, fieles al ministerio recibido, a la iglesia que nos ha acogido como madre,
que nos ha tratado como hijos, que nos alimenta con los sacramentos, que nos ayuda a fortalecernos en el camino, que podamos ser en todo momento testigos valientes en medio de esta sociedad secularizada y pluricultural como la que nos encontramos. No tengamos miedo, seamos valientes para que contemos siempre con la ayuda y con la gracia de Dios por la fidelidad con la que le servimos. Que la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y nos acompañe siempre. Amén. 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 Feliz noche para todos y que Dios los cuide siempre. Amén. Hasta mañana, nos seguimos encontrando por el mismo canal a la misma hora. Bendiciones.